Bueno, vamos a comenzar con esta explicación de logaritmo. Vamos a ver la definición y 7 propiedades que nos van a permitir resolver todos los ejercicios de logaritmo. Ahí vamos. Comenzaremos entonces con la definición de logaritmo. Para ello hace falta definir lo que es la exponencial. Es decir, cuando tenemos un número elevado a otro número, ¿qué nos da? Fijémonos bien, mira. 10 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Si lo pensás bien, es 10 por 10. ¿Sí? Eso significa 0 por todo 0, 1 por 0, 0, y 1 por 1, 1. 100. ¿Estamos? Borro mi cuentita auxiliar y pongo el resultado. 100. Una de las características de las potencias de 10 es que tienen tanto 0 como el exponente este lo indique. Fíjate, te hago otro ejercicio, ¿no? 10 elevado al cubo. ¿Cuánto es? Bueno, te lo dejo para que lo resuelvas vos, pero te pongo el resultado acá. Es 1000. Y fíjate qué coincidencia. ¿Tiene cuántos ceros? 3. Exactamente lo que dice el exponente. ¿Sí? Bueno, pero no estamos aquí para hablar de exponencial. Esto se puede hacer con cualquier otro número, ¿sí? A ver, voy a escribir chiquitito uno acá abajo. Voy a escribir 2 a la 3. ¿Sí? O, bien dicho, 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. ¿Sí? Estos ejemplos sirven para explicar el logaritmo, porque el logaritmo es lo contrario de esto. Así es. Vamos a explicar un poquito. Fíjate, vamos a poner logaritmo, ¿sí? Logaritmo. Vamos a poner de base 10 para explicarlo, pero vamos a recordar que cuando se pone el 10 en una base de logaritmo, no hace falta colocar el 10, se sobreentiende que es 10, ¿sí? Y vamos a poner así, mira, fíjate bien lo que voy a hacer. Logaritmo de base 10 de 100, ¿cuánto da esto? ¿Qué pensás? ¿Qué dirías? Mira, da 2. ¿Por qué da 2? Justamente porque es lo contrario esto. Si vos te fijas, está escrito de una manera diferente, pero es lo mismo. La base, lo voy a poner acá con este color que se borra, la base es esta, ¿ves? 10. ¿Sí? El argumento es el resultado. Y el resultado de este es el exponente de este. ¿Sí? Estoy utilizando los colores para que le prestes atención porque es básicamente lo mismo siempre si lo tenés en cuenta. Voy a hacerte otro ejemplo, ¿no? Este segundo ejemplo es logaritmo. También la base es 10, ¿sí? Ahora, el argumento es 1000, ¿sí? Te preguntan así, ¿cuánto es el logaritmo decimal o de base 10 de 1000? Respuesta, 3. ¿Por qué? Porque 10 a la 3 es 1000, o 10 al cubo es 1000. ¿Ves? Lo mismo vamos a hacer en este último caso. Logaritmo, pero esta vez de base 2. Cuando no es 10 la base, se pone el número que corresponda. ¿Sí? Hay dos especiales, ¿no? Ya lo vamos a ir mostrando. Logaritmo de base 2 de 8 es... ¿cuánto? 3. Fíjate entonces, en todos los casos, el exponente se transforma en resultado. Si a vos te dan el ejercicio y no sabes cómo resolverlo, tenés que escribir la base elevado a, no me acuerdo qué, no sé qué, eso es lo que estoy buscando, me va a dar como resultado, en este caso, 100. ¿Ves? Entonces 10 elevado a la cuánta me da 100. Bueno, cuento la cantidad de cero, ¿ves? Eso es lo práctico que tiene, 2 ceros, ¿no? Y acá abajo, fíjate que es lo mismo, ¿no?
la base es 10, ¿sí? elevado a la no sé qué, me va a dar como resultado 1000. Entonces tengo que deducir cuál es ese exponente, ¿sí? El exponente es, claramente hemos dicho, 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 ceros, ¿sí? Si no, si fuera otro, hay que sacar la cuentita, pero la idea es encontrar este exponente, ¿sí? Así que ese es el resultado. Y en este último caso, vamos a ver, era la base 2 elevado a no sé qué número, me va a dar como resultado 8. ¿Estamos? ¿Qué número elevado, mejor dicho, 2 elevado a qué número me va a dar 8? Exactamente, 3. Y se nos hace un poquito fácil aquí porque tenemos la cuenta, pero si no la tenemos hecha, la hacemos, ¿sí? Y ese 3 va al resultado. En este caso de arriba era 2 el resultado, y lo colocamos ahí, ¿sí? Esa es la explicación más simple que puede haber de lo que es logaritmo. Es lo contrario de la exponencial. A continuación vamos a ir explicando 3 propiedades, ¿sí? Vamos a arrancar con la primera propiedad. Bueno, nos vamos con la primera entonces. Se va la primera. Logaritmo de 1 es igual a 0, ¿sí? Y lo vamos a desarrollar un poquito, ¿no? Logaritmo, ¿de qué base? De cualquier base que se me ocurra. De cualquier base que se me ocurra, va a ser igual a 0. ¿Sí? El logaritmo de cualquier base de 1, ¿no? ¿Sí? De 1. No escribí bien el argumento. A ver con qué color era. Con azul. De 1 es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde sacamos esto? Fíjate, vamos a volverlo a reescribir. Base, la base elevado a la cuánto me va a dar 1. ¿Ves que lo estoy reescribiendo lo mismo que había hecho antes? ¿Sí? A la 0, fíjate. Cualquier número elevado a la 0 me da 1, ¿verdad? Cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1. Hagamos un ejemplo. ¿Sí? Logaritmo, no sé, digamos de 5. ¿Sí? Logaritmo de base 5 de 1. ¿A cuánto es igual? Esta es una propiedad importante de los logaritmos. Es interesante que los logaritmos se usan para abreviar cuentas. Antiguamente, cuando no existían las computadoras digitales, las personas eran computadoras y hacían estas cuentas mucho más rápido utilizando logaritmos. Así que fíjate, acá lo vuelvo a escribir, ¿no? 5 elevado a la 0, ¿cuánto da? Y sí, porque cualquier número que se eleve a la 0 me va a dar 1. ¿Sí? Esta es una propiedad muy interesante que te va a ahorrar muchos cálculos en las cuestiones de logaritmo. Así que es muy importante tenerla en cuenta. Se va a la segunda entonces. Logaritmo de la base es igual a 1. Lo escribimos primero, ¿no? El logaritmo, lo voy a escribir con otro color. Así, el logaritmo con la base cualquiera. Y después acá en el argumento se me repite el mismo número, ¿sí? Lo voy a poner solo con distinto color nada más. Esto es igual a, ¿cuánto? 1. ¿Por qué? Lo explicamos. Porque cualquier número elevado a la cuánto me va a dar el mismo número. Para que sea el mismo número tiene que ser, no me queda otra opción que elevado a la 1. ¿Ves? ¿Sí? Así que todo se desprende de la definición. Cualquier número elevado a la 1 me va a dar el mismo número.
Por lo tanto, escrito en forma de logaritmo, el logaritmo base de la base es igual a 1. Cuando el argumento coincide con la base. No sé si alguna vez te dije que esto es exponente, esto es resultado, esto es argumento y esto es base. Bueno, ahí está. Segundo, te recomiendo que anotes las 7 propiedades que te estoy diciendo para que te sea un poco más útil todo esto. Propiedad siguiente, igualdad de logaritmo de la misma base. ¿A qué se refiere esto? Nuevamente lo escribimos, ¿no? Esto significa que el logaritmo de una base cualquiera de un determinado argumento va a ser igual a otro logaritmo de la misma base, ¿sí? Acá cuando hice esto no es 9, ¿no? Es Q, es una letra, ¿no? Q. Y acá le voy a poner P, ¿sí? Por decir una letra. ¿En qué ocasiones esto va a ser igual? Fíjate, no es muy difícil, no hay que romperse mucho el mate. Mirá. Logaritmo, logaritmo, base, base. La única posibilidad de que estas dos cosas estén iguales es que estas dos sean iguales, ¿ves? La única posibilidad. Así que esto significaría entonces que la única posibilidad de que estas dos sean iguales es que, ahí, tengo que cambiar de lapicera para que no se me borre, que Q sea exactamente igual a P. Es decir, sean el mismo número. ¿Sí? No hay otra opción. Entonces esto nos deja, es un truco interesante porque simplemente viendo, cuando te digan, ¿cuánto vale este número? Por ejemplo, ¿no? Mira, logaritmo de base, te iba a explicar otro tema, no, pero mejor sigo con esto. El logaritmo de base 3, ¿sí? De un número, ¿cuánto puede ser? 8, ¿sí? Ni siquiera me voy a reventar la cabeza buscando cuánto es el resultado, ¿no? Solamente digo que si acá me dicen es igual al logaritmo de base 3, ¿de qué número? ¿Ves? Bueno, no tengo ni que pensarlo. Este numerito es 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? ¿Qué estamos diciendo? Que la base, esta, elevado a un número que no lo sé, me va a dar como resultado 8. ¿Sí? Eso estamos diciendo. Y este otro es el mismo 3, ¿sí? Elevado a un mismo número, ¿sí? Elevado a un número me va a dar 8, porque dice igual. ¿Ves? Entonces, igual 8. Entonces nos damos cuenta que es la única posibilidad que tenga acá un 8. ¿Sí? ¿Estamos? Es 3 elevado a la no sé cuánto, me va a dar como resultado 8. 3 al cuadrado sería 3 a la 2, 9. Bueno, es un número decimal. ¿Sí? Es un número decimal. Pero si no, para hacerlo más clarito todavía, vamos a cambiar este 8 por 9. Para poderle poner el resultado, porque no me voy a poner a hacer cuentas difíciles, cuando lo que quiero es que entiendas la lógica de esto, ¿no? Logaritmo de base 3 de 9, quiere decir que es 3 elevado a algo que me dé 9. ¿Ves? Eso quiere decir. Entonces, ¿cuánto es ese algo? Bueno, clarito está acá, que es elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí te dice, bueno, y 3 elevado a la cuánto me va a dar lo mismo. Lo mismo, ¿no? ¿Cuánto me tiene que dar? Y 9. Entonces, acá ni siquiera me estaba pidiendo que lo resuelva, ¿no? Pero yo lo voy a resolver. ¿Sí? No me estaba pidiendo que encontrar este 2, acá en este caso, ¿sí? Pero está claro que es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tercera propiedad? Igualdad de logaritmos de la misma base.
cuando tienen la misma base y son iguales los resultados, por ende, el exponente es el mismo. Si lo pongo en exponencial y si lo pongo en logaritmo, ¿sí?, el número que iría acá sería el mismo que en el otro caso, ¿sí? Es mucho, la mente funciona con el cálculo exponencial, así funciona la cabeza, así uno lo tiene que pensar, pero el resultado se escribe de aquella manera para completar los ejercicios, ¿sí? Así que es una muy buena herramienta, ¿sí? Vamos a la propiedad siguiente, la cuarta. Logaritmo de una potencia. Bueno, esto suena difícil. Y si yo te lo muestro acá, cómo se escribe, mira, seguramente te va a resultar todavía más difícil. Pero aquí está el truco, ¿no? Logaritmo de una base cualquiera. Pero acá, en vez de ir un número, va a ir un número elevado a una potencia. ¡Wow! ¿Cómo se complicó la cosa? Piensa uno, ¿no? Pero no, la realidad es que no se complicó nada. Todo lo contrario, mira. ¿Cómo se calcula esto? La n se baja adelante, ¿sí?, y después se multiplica por lo demás como está. Logaritmo de base b del argumento a. ¿Ves? Esta propiedad, digamos que es la más útil que yo conozco, digamos que es la que más se utiliza. Cuando tenés un exponente acá y te rompes la cabeza, ¿cómo despejo? Sobre todo si te ponen una X acá, ¿cómo despejo de acá? Bueno, simplemente lo copio por lo que es lo mismo. Y listo, ya está, ¿sí? Vamos a hacer una demostración, si te parece. Vamos a hacer una demostración de cómo sería esto. Vamos a poner... vamos a suponer que nos están preguntando una incógnita, ¿sí? Logaritmo de base 5, ¿sí?, de 3 a la x, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? En este caso, nos están preguntando, nos están pidiendo que despejemos x, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, esa x que está arriba, la bajo y lo multiplico por lo otro como está, tal y como está, ¿no? Logaritmo de base 5 del número 3, ¿sí? Recordemos que esto es solo un número, ¿sí? Recordemos que esto es solo un número. Lo podemos meter a la calculadora o lo podemos pensar como qué número, o sea 5 elevado a qué número me va a dar como resultado 3, ¿sí? Ese número que me da acá, 5 a la 1 a 5, es menos de 1, ¿ves? Un 0, algo. Si querés, para facilitar un poquito más los cálculos, le voy a poner 125, a ver, no, otro. 625 le voy a poner, 625 acá, ¿sí? Voy a cambiar este ejemplo solamente para que puedas llegar a un resultado concreto, ¿sí? Y no simplemente quede en la explicación en el aire, ¿no? 625 acá, 625 acá, ¿ves? ¿Sí? Entonces, ¿qué número elevado, o sea, 5 elevado a qué número me da 625? 5 elevado a la 1 me da 5. 5 elevado a la 2 me da 25. 5 elevado a la 3 me da 125. Y 5 elevado a la 4, ¿ves? Es 625. Entonces esto es lo mismo que escribir x por 4, ¿sí? 4x, ¿ves? Si acá en el ejercicio te lo dan, el resultado, bueno, despejar el valor de x, pasa el 4 dividiendo y ya está. El punto es este, grabate este, es el más importante, ¿sí? Esto es que el exponente baja adelante como un factor multiplicado, ¿sí? Y lo sacamos del exponente para poder resolver un ejercicio. Excelente. Pasemos a la propiedad siguiente.
Muy bien, vamos a ir con la propiedad siguiente. Fíjate que acá entramos, digamos, en la parte más práctica, en la que más usás. Logaritmo de producto se llama este, ¿sí? ¿Y en qué consiste el logaritmo de producto? Escribamos la propiedad, ¿sí? Significa que, con negrito, que el logaritmo, ¿por qué estoy escribiendo así? Logaritmo de una base cualquiera de logaritmo de una base cualquiera y ahora en el argumento nos encontramos esto, que acá tenemos un número y otro número. ¿Cómo se resuelve esto? Que parece difícil de nuevo. Bueno, la propiedad del logaritmo indica que esto, un producto, una multiplicación, se transforma en algo tan simple como una suma, ¿sí? Porque sacamos por la misma base de P más, atenti acá, este es el secreto de esta propiedad, también de las más utilizadas, de la segunda más utilizada, calculo yo, de la otra letra, ¿sí? Así que, cuando nos encontremos algo que no le vemos solución muy fácil, podemos pensar en esa propiedad, mira. Logaritmo de base, como yo no los tengo pensados, los voy improvisando los ejercicios, por ahí puede pasar que no te pongo el número adecuado, pero vamos a intentar hacerlo, ¿sí? Logaritmo de base 4 de, supongamos, se me ocurre un 48, ¿sí? ¿Ves? Si uno no lo sabe bien, lo puede descomponer en el logaritmo de base 4, ¿sí? Como voy improvisando el resultado, me sale 6 por 8, 48 quiero hacer, ¿no? Entonces voy a decir 6 más el logaritmo de también base 4, pero ahora de 6 por 8 había dicho, ¿no? Ahí está. 6 por 8, 48. Ahí estaría. ¿Ves? Ahí la sacaría. Y esta, mira, esta propiedad es doble, ¿no? Porque esta puede ser mucho más fácil que aquella de sacar. Por eso me conviene descomponerla así. ¿Sí? O si acá ya tuviera, yo estoy haciendo de cuenta que tiene un 6 por 8. ¿Sí? A veces, muy rara vez, pero a veces suele suceder que tenés la suma de dos logaritmos que no sabes cómo sacarla y la propiedad aplica al revés, ¿no? La podés transformar en un producto, ¿sí? Así que va de ida y de vuelta. Esta es una propiedad doble, también bastante utilizada, ¿sí? Antes de terminar, lo que voy a hacer va a ser cambiarle los valores otra vez para que veas con un resultado concreto, ¿sí? Habíamos dicho que, por ejemplo, 4 al cuadrado es 16, ¿verdad? 4 al cuadrado es 16. ¿Sí? Y 4 al cubo sería 64, ¿no? Entonces vamos a cambiar este numerito acá por 64. Fíjate lo que vamos a hacer. Ya sea que encontremos un ejercicio que diga 16 por 64 en el argumento, ¿sí? Y nosotros no sepamos cómo sacarlo, a veces puede haber letras acá, todo eso, 16 por 64, o, no me acuerdo bien cuánto es 16 por 64, sería, a ver, déjame que saque la cuenta, 1024. O imagínate que tengas acá 1024. Este número sería medio grande para sacarlo, 1024. Pero, ¿qué truco puedo hacer? Puedo dividirlo en 16 por 64 y sacarlo así, ¿ves? Entonces, fíjate, en definitiva, ¿qué estoy pensando yo acá? ¿Qué pasó?
Este. ¿Qué estoy pensando acá? ¿Cómo tengo que pensarlo este ejercicio? Estoy pensando como un número, acuérdate que se sacaba así, ¿no? Un número, la base es 4, elevado a un número que no sé, me va a dar como resultado 16. ¿Sí? Y de nuevo el 4 elevado a un número que yo no sé, me va a dar como resultado 64. Y ahora pienso. 4 elevado a ¿cuánto me da 16? 4 a la 1 es 4. Y 4 al cuadrado es 16, ¿ves? Este primer término da 2. ¿Sí? 2. Y acá, ¿a la cuánto me da 64? 4 elevado a la 3 sería 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. 4 por 6, 24. Elevado a 2, 4 por 9, 4, 64. ¿Ves? Entonces este sería elevado a la 3. ¿Sí? Así que, ¿qué estoy diciendo? Que esto me da como resultado 5, que es 2 más 3. Es mucho más fácil sacar 2 más 3 igual 5 que tratar de adivinar qué número, 4 elevado a qué número, me da 1024. Claro, para la calculadora es bastante simple si lo sacas con la calculadora. Pero para la mente, si lo querés sacar con la mente, es complicado, ¿ves? Entonces usas esta propiedad y se transforma en algo mucho más simple, ¿sí? También te recuerdo, esta propiedad y la anterior son de las más usadas, el logaritmo de una potencia y el logaritmo de un producto, ¿sí? Vamos con la siguiente. El logaritmo de un cociente sería la sexta y ya se vuelve un poco más intuitivo a esta altura, fíjate. El logaritmo de un cociente, es decir, primero de cualquier base, de un cociente significa cociente es división, ¿no? De un número cualquiera dividido, luego lo voy a cambiar de color aquí, en otro número cualquiera, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo que hacer el logaritmo de base b del primer número, ¿sí? Esto no tiene que ser en orden, ¿no? No es lo mismo al revés. Menos, anteriormente era más, ¿ves? Cuando es multiplicado es más acá, ¿sí? Cuando es multiplicado es más acá. Pero en este caso, cuando es dividido, es menos acá, ¿sí? Entonces, dividido en el logaritmo de base b de q, ¿sí? Así que transformamos algo difícil como una división en algo simple como es una resta. Aunque también la inversa es válida, ¿sí? Pasar de aquí para allá y podríamos transformarlo de hacer falta, ¿sí? Mira, te voy a dar un ejemplo. En este caso te lo voy a dar directo que salga, ¿no? Por una cuestión, mira. Si tuviéramos logaritmo de base 5, ¿sí? De un número, vamos a cambiar de color, dijimos 25 sobre 125. Acá viene un secreto, mira. Que la primera tendencia, cuando vemos una cosa así nosotros, más si sacamos con la calculadora que es un decimal, que no sé qué es ese decimal, entonces, mira, vamos a pensarlo. Si es un decimal, me conviene transformarlo en fracción. Pero si es una fracción, si ya es una fracción, la tendencia es a quererlo simplificar, y por simplificarlo lo complicamos, porque en realidad esto se soluciona así, mira. Logaritmo de la base 5 del numerador, ¿sí? Del que iba arriba, entonces sería de 25. Habíamos dicho que como es cociente es menos el logaritmo de la base 5 del número 125, ¿sí? Así que en nuestra cabecita, ¿qué vamos a pensar? Vamos a pensar que 5 elevado a un número que no sé
me va a dar como resultado 25. ¿Sí? Y en el otro caso, 5 elevado a un número que no sé, me va a dar 125. Y ahora me ayudo pensando un poquito, ¿no? 5 para que me dé 25. 5 a la 1, 5. 5 al cuadrado, 25. Así que el resultado de esta primera parte es 2. ¿Ves? Es cuadrado. Menos 5 elevado a la cuánto me da 125. 5 elevado al cuadrado de 25 y 5 elevado a la 3 es 125. Así que esto es 3. Me queda que el resultado es 2 menos 3. ¿Cuánto es el resultado? 2 menos 3 es menos 1. Es que es simple. Esto resolviéndolo manualmente. Con la calculadora lo pudieras haber hecho, pero si no se te complica mucho. Y si lo hubieras simplificado, también se te complica un poco. No tanto, pero un poco se te complica. ¿Sí? ¿Es cierto? Bueno, no estoy seguro. Lo hagamos. 25 dividido en 1, 25. Y 25 dividido en 5 sería... Ahí está, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, fíjate, nos hubiera quedado un quinto. ¿Sí? Un quinto. O sea que hubiéramos podido sacar la de 1 y acá 5. ¿Cuánto te daría como resultado? El logaritmo de base 5 que te dé 1. ¿Verdad que esta es logaritmo de base 5 que te dé 1? ¿Qué número elevado a la... A ver, che, lo voy a borrar un poquito para que no se te mezclen las ideas, ¿sí? Porque si no, solo voy a dejar el resultado para compararlo, ¿no? Pero lo demás lo cambiamos un poquito. A ver. Borramos este y este. A ver, vamos a ver. Yo, la verdad, no sé cuánto da, por eso lo voy a hacer. Para probar. Entonces, vamos a poner acá 1 y acá 5. ¿Ves? Entonces, pregunta. 5 elevado a la cuánto me va a dar 1. Y 5 elevado a la cuánto me va a dar 5. Uy, la verdad que estaba más fácil así. Bueno, es manera de descubrirlo, ¿no? 5 a la 0, ¿sí? Me da 1. Es la única manera que 5 elevado a algo me da 1 es a la 0. Y 5 para que me dé 5 es elevado a la 1. Así que me va a quedar 0 menos 1, menos 1. No estaba mal simplificar acá entonces. Es otra de las opciones, ¿sí? El punto es que la propiedad número 6 es logaritmo de un cociente, ¿sí? Antes de darte la última, quiero mencionarte unos casos especiales, ¿sí? Unos casos especiales y ahí vamos a ir con la última. Aquí llamamos casos especiales. Mira, cuando yo escribo logaritmo de cualquier cosa, suelo poner acá la b. Esa b significa base. Entonces yo le tengo que escribir si esa base es 2, si esa base es 5, pero, ¿sí? Pero en el caso de que la base sea 10, lo voy a escribir acá, en el caso que la base sea 10, no hace falta colocar la base. Se llama logaritmo decimal y es, digamos que el logaritmo es de los más conocidos que hay, ¿sí? De los más conocidos. Entonces, cuando no veas nada, significa que la base es 10. Y otro caso especial es cuando el logaritmo es de la base e. Y capaz que te preguntes qué es e, pero si no, mira la calculadora. Es un numerito que es medio largo de explicar, ¿sí? Medio largo de anotar, porque es un número irracional, ¿sí? A ver, te lo voy a ver si lo tengo por acá, al número e. Te lo voy a copiar, ¿sí? El número e que me da mi calculadora es este, ¿no? Que lo podemos explicar en otro momento qué significa, ¿no? Pero este es el número e, ¿sí? Fíjate, es 2,7, 1, 8, bla, 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 todo ese número, ¿ves? En vez de escribir todo ese número, se pone e, ¿sí? Cuando en ese caso especial, ¿sí? En ese caso especial, que estés trabajando y te encontres con esto, directamente se pone así, fíjate, logaritmo natural. Vas a encontrar esto, incluso hay una tecla distinta en la calculadora para este y para este, ¿sí? ¿Qué significa logaritmo natural? Que tiene la base e. ¿Qué significa log? Que tiene la base 10. Y todo lo demás tiene la base escrita, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un caso de esto y no lo podemos resolver? O, para mí, gusto este es el más fácil de trabajar.
cuando encontramos algo difícil y no sabemos cómo resolverlo, lo podemos transformar en este, ¿sí? En realidad, si lo tenemos en este, lo podemos transformar en otro, lo podemos transformar en cualquiera. Y de eso se trata la última propiedad que vamos a ver a continuación. Cambio de base. Y ahí vamos con la 7 entonces. Bueno, cometí un error, pero ya que lo dije, lo voy a hacer, ¿no? Voy a tener que agregar una propiedad más. Fíjate, ¿cómo sería el cambio de base? El logaritmo de una base cualquiera, de un argumento cualquiera también, ¿sí? De un argumento P, ¿sí? Es igual, ¿entienden que dice logaritmo, no? A ver, por las dudas lo arreglo un poquito, ¿sí? Es una L, me queda muy pegada ahí. El logaritmo de base B de un número cualquiera es lo mismo, fíjate bien, que el logaritmo de otra base, ¿sí? Una base, en vez de poner B minúscula, voy a poner B mayúscula, de otra base de P sobre el logaritmo de esa base que yo estoy eligiendo cambiar, la que a mí se me ocurra, de otra base, ahora de la misma base, ¿sí? De P y de B, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hice ahí? Hice un cambio de la base, ¿sí? Entonces, cuando tenemos cosas raras, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Encuentro el logaritmo natural de... Este no te voy a dar el resultado porque voy a improvisar cualquier número, ¿no? De 15, lo puedo sustituir o lo puedo cambiar por el logaritmo decimal, que es un poco más fácil, por lo menos así lo siento yo, de 15 dividido en el logaritmo, ¿sí? Estoy diciendo decimal, por eso no pongo el 10, pero lo podría poner si a vos te satisface, te hace feliz, ponelo, ¿sí? No hace falta ponerlo. El logaritmo, vamos a ver, de la base. ¿Cuál era la base? Cuando era ln, la base era e, ¿sí? Así que fíjate, supongamos que la calculadora no tenga el botón este para calcular esto, lo podemos hacer con este, ¿sí? O no tenga ningún botón. Mira, te voy a hacer otro ejemplo, ¿no? Por lo general, este es el botón que traen todas las calculadoras, ¿sí? Entonces, suponete que tengamos, te doy otro ejemplo. Ya con esto queda terminado, porque esto te da un número y esto te da otro número, y listo, lo sacás. Ese número dividido en ese número y listo. Mira, suponete que tengas el logaritmo de, no sé, de la base 15 de... Ay, no, se me ocurre un número más difícil a mí, ¿no? 6, de la base 6, si fuera de 36, estoy pensando en un número fácil, si fuera de 36, lo sacás rapidito, ¿viste? Sacás rapidito porque 6 elevado al cuadrado de 36, esto da 2, ¿ves? Pero imagínate que no sea 36, que es un número más enredado, ¿no? ¿Sí? Voy a dar cualquiera y no te voy a dar el resultado, solamente el procedimiento. Entonces yo lo cambio a logaritmo de base 10, este botón, 10 no hace falta escribirlo, ¿no? Ese botón si lo tiene mi calculadora, ¿no? Entonces le coloco 72, ¿sí? Esto a mí me ha sacado de muchos apuros, ¿no? Cuando no sé resolver un ejercicio con esa base, o cuando no tengo una calculadora a mano, bueno, con esto lo saco mucho más fácil, ¿sí? Logaritmo de base 10 de, en este caso, 6, ¿sí? Bien, ahora que lo tengo escrito, lo puedo hacer un poquito más fácil, ¿no? Mira, puedo poner acá... no, ahí nomás lo voy a dejar y vamos a ir practicando con los distintos ejercicios, ¿sí? Teóricamente había dicho 7 propiedades, ¿no? Pero voy a tener que escribir una más que me había salteado, así que vamos con la...
Bueno, en realidad se me había pasado porque es muy larga, muy complicada y no tiene tanto uso, ¿no? Fíjate el nombre, potencia del logaritmo con igual base en el exponente. Y más si le escribimos, ¿no? El logaritmo de base b, ahora elevado a un exponente donde en el exponente tiene la misma base y un número, ¿sí? Mirá qué cosa compleja que se ve. Pero si vos lo pensás, bueno, no voy a hacer aquí todo el desglose, pero esto es la inversa de esto. Se están anulando mutuamente. Cuando tenés el logaritmo de una base en la base y en el exponente la misma, el resultado simplemente es a, ¿sí? Porque esta anula a esta, ¿sí? Así que listo, esa es la última propiedad, no tiene mucho uso esta, pero hay otras que sí, ¿sí? A ver, vamos a ver si lo repasamos, ¿sí? El logaritmo de 1 es 0, era la primera, porque cualquier número elevado a la 0 es 1. La segunda propiedad, ¿sí? Logaritmo de la base es igual a 1, porque la base elevado a la 1 de la base. 3. Igualdad de logaritmo de la misma base. Si de la izquierda tengo un logaritmo y a la derecha un logaritmo distinto, pero es la misma base, la única posibilidad es que los dos números o argumentos sean iguales. 4. Logaritmo de una potencia. Uno de los que más me gustan es bajar el exponente de la potencia adelante y queda multiplicado por el logaritmo del resto, ¿sí? Solamente saco la potencia del exponente y lo coloco adelante como producto. Quinta, logaritmo de producto. Una muy simpática que transforma un producto o multiplicación en una suma. Y también se puede usar viceversa, ¿no? Transformar una suma en un producto. Lo contrario, la sexta, el logaritmo de un cociente. Cuando tenemos el logaritmo de un cociente, se resta el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. También se puede hacer pasar de resta a división, aunque no es muy aconsejable, pero pudiera existir el caso. El séptimo, ¿qué era? Bueno, el cambio de base en el logaritmo, ¿sí? Perlita esta, no estaba, esta la agregué, no estaba entre las propiedades porque te soluciona un montón de problemas. Cuando no tenés en la calculadora un botón con la base que vos querés, la transformás simplemente dividiendo el logaritmo de la base que vos se te ocurra, la que vos quieras, esa la pones vos, el logaritmo del argumento sobre el logaritmo de la base, ¿sí? Tomando como nueva base la que vos elijas, cualquiera que sea, que preferentemente va a ser la que tengamos en la calculadora, ¿sí? Y por último, potencia del logaritmo donde en el exponente tengamos la misma base. Se anulan, así que simplemente queda este número, ¿sí? Hasta aquí la teoría del logaritmo. Vamos a pasar ahora a la parte práctica. Por cualquier cosa, profe Milton, por aquí puse mi número, ¿sí? En 388-579-3938.